Muy buenas tardes. Mi nombre es Fernando Esparza Torres. Mi número de matrícula es 2002-2073. El nombre del reto, que es el reto número 2, es la jurisprudencia. El módulo es juicio de amparo número 1 y la licenciatura es licenciatura en Derecho. El nombre de mi asesora es la licenciada Sofía Pérez Fuentes Sacramento. El día de hoy es 1 de mayo del año 2022. Voy a dar respuesta al planteamiento que nos pide este reto. Nos pide que de acuerdo a los estudios de casos que se exponen, dar respuesta a las siguientes preguntas o planteamientos. El primer planteamiento dice lo siguiente: respecto al caso número 1, señala qué método de integración, reiteración, contradicción de criterios o procedentes obligatorios se utilizó en la creación de dicha jurisprudencia. Bien, dando respuesta a este planteamiento, analizando el caso, me doy cuenta que se crea esta jurisprudencia por el método de reiteración, por un mismo criterio, y ya que este se da por 5 determinaciones o 5 sentencias en forma consecutiva, es decir, ininterrumpida, y se da con voto unánime. De acuerdo a la facultad de atracción del expediente 10-2007, el 11 de julio del 2007, el expediente 78-2010 del 29 de septiembre del 2010, el 120 del 2010 del 27 de octubre del 2010, el 168-2010 del 19 de enero del 2011 y el 13-2011 del 9 de marzo del 2011. Todos estos fueron dados de forma ininterrumpida uno tras otro en este mismo criterio y además fueron aprobados por mayoría de votos, que fueron 4 votos en los primeros 4 casos y 5 votos en el último de los casos. Y con esto puedo plantear pues que es una reiteración de criterio. La respuesta al planteamiento número 1. Respecto al planteamiento número 2 o al caso número 2, nos dice: identifica cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia primera J.93-2013 décima fuera sustituida por la jurisprudencia primera J78-2018 décima, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, pues analizando el caso número 2, yo veo que la resolución de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la contradicción de tesis 97-2013, de la cual se obtuvo inicialmente la jurisprudencia 93-2013 décima. Esta se debió a la interpretación adjetiva de las legislaturas penales de las entidades de Chihuahua y de Durango. Los razonamientos a que se refiere versaron en lo siguiente: se transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, es decir, esta coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, pierde una garantía constitucional, lo convierte en un acto imposible de reparación del daño,
y se vuelve susceptible para ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Además, se llevó a cabo una reflexión posterior en que dicha regulación de las legislaciones locales ya mencionadas es semejante a la que está prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que tanto pues ya sería inadecuado. Y los criterios en ese sentido y las discusiones van versando en la libertad, ¿sí?, que tiene el individuo a defenderse en ese sentido. Ese sería el razonamiento principal o el enfoque de los razonamientos que se dieron en el análisis respecto a las leyes de Chihuahua y de Durango que se analizan en este caso. Respecto al planteamiento número 3, nos dice: respecto a los casos 1, 2 y 3, indica en qué época del Seminario Judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. Bueno, analizando los 3 casos, yo encuentro que en el caso número 1 fue publicado en septiembre del 2011 y es la 9ª época. El caso número 2 se publica en diciembre de 2018, en este caso precisa el día 7 de diciembre y está dentro de la 10ª época. Y el caso número 3 está fechado con diciembre del año 2000 y también es parte de la 9ª época. En el planteamiento número 4 dice: en el caso número 3 señala para qué autoridad o para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. Esta respuesta, este análisis fue un poco más complicado para mí, ya que en un principio no lograba identificar plenamente algunas autoridades de manera específica, que es a donde me había enfocado. Pero ya profundizando un poquito y consultando algunas otras fuentes, bueno, yo creo que este caso o la respuesta a este planteamiento, aún con dudas, me genera dudas, pero es la interpretación más cercana que puedo hacer, es que se refiere, por un lado, a que corrige o interpreta las lagunas de la ley que se hizo en materia legislativa. Hace algunas precisiones para la correcta interpretación de la ley. Es decir, podría ser aplicado en ese sentido a las autoridades legislativas o bien a las autoridades administrativas, que son las que se encargan de la aplicación de ley, y además esta es una tesis constitucional. Por lo tanto, analizando aquí la contradicción de tesis que señala el caso 5 del 97, pues lo alude a las autoridades administrativas derivadas del poder ejecutivo principalmente, que bien, si la jurisprudencia no es una ley con todas sus características, sí es complementaria e interpreta a dichas leyes. Por lo tanto, yo pienso que sería más enfocado a las autoridades administrativas según el caso preciso de la ley o del objeto del estudio que se esté llevando a cabo. Bien, eso es en cuanto al planteamiento número 4. Respecto al planteamiento número 5, dice: identifica si se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación. Efectivamente, como ya lo mencioné hace un momento, sí, ya que se dan todas las sentencias de manera consecutiva
y en todas hubo 4 votos, que es lo que nos señala el artículo 223 de la Ley de Amparo, que deben de aprobarse con 4 votos, es decir, votos de mayoría. Y estas sentencias, como lo mencioné, fueron 4 de 4 votos y una de 5 votos, que fue unánime. Esas serían las respuestas a los planteamientos que se hacen en este reto, a la interpretación de los casos diversos que al final, como una conclusión, nos vuelve a hacer una reflexión sobre la importancia que tiene la jurisprudencia, conocer los tipos de jurisprudencias, las condiciones, las formas en que éstas se dan y conocer de alguna manera la jerarquía de las mismas, ya que depende de ese orden jerárquico en forma descendente sobre la aplicación de la misma, como lo puede ser de arriba hacia abajo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las salas, los plenos de los circuitos, los tribunales colegiados y unitarios de circuitos, los juzgados de distrito, los tribunales militares y los tribunales civiles, del orden común, de las entidades federativas, de la federación, los tribunales administrativos, del trabajo, tanto locales como federales. Queda claro, pues, que de alguna manera el Poder Ejecutivo, aun cuando no es parte del legislativo y de la línea de la jurisprudencia, sí queda subordinado, de alguna manera, obligado a hacer cumplir la jurisprudencia en materia administrativa, como se mencionaba en alguno de los planteamientos. Entonces, la jurisprudencia es muy importante conocerla, interpretarla, sustentarla, argumentarla, ya que nos permitirá ser precisos y objetivos a la hora de hacer una interpretación. Podríamos resumir, pues, que las jurisprudencias es la interpretación que se hace de la ley y la cual se vuelve obligatoria, como es obligatoria la ley. Se emite, como lo habíamos dicho, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o las salas de la misma, o bien por los tribunales colegiados de circuito. Está fundamentada en el artículo 94, párrafo octavo y onceavo, y el artículo 107, numeral 2, párrafo tercero, y numeral 13, párrafo primero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se crea por diferentes formas, a saber, reiteración de criterios, contradicción de tesis y sustitución. Las tesis aisladas son razonamientos de una interpretación de la ley y, a diferencia de la jurisprudencia, estas no son obligatorias. La jurisprudencia sí es obligatoria. La obligatoriedad aplica por el principio de jerarquía de la autoridad que la emite. Jurisprudencia es fundamental y prioritaria para el ejercicio de la abogacía. Es cuanto. Muchas gracias y quedo al pendiente de comentarios y observaciones en vías de mejorar el conocimiento obtenido en este ejercicio. Muchísimas gracias y buenas tardes.